filosofía y sus problemas, según Gregorio Fingerman. Pues lo que puede definir a una parte de la filosofía es su objeto formal, y parece que Fingerman se basa en eso precisamente. Y vamos a ver respecto al objeto formal, etimológicamente o filosóficamente, cuáles son las divisiones y los problemas de la filosofía en Fingerman. Punto número 1, concepto de filosofía. Punto número 2, problemas de la filosofía. 3, disciplinas filosóficas. 4, el problema ético. 5, la ética material de los valores y la ética formal. 6, la ley moral y la conducta humana. 7, el individuo y la persona. 8, la estética. 9, el problema noceológico. 10, el problema metafísico. 11, Dios y el origen del ser. 12, posición de la teoría del conocimiento en el sistema de la filosofía. Repito, 12, posición de la teoría del conocimiento en el sistema de la filosofía. 13, los métodos de la filosofía. Iniciando, adentrándonos en la lectura de lo que Gregorio Fingerman va a exponer en la filosofía y sus problemas, no sin razón, y ubicando toda esta catálogo de problemas de la filosofía, educándose dentro de la tradición filosófica histórica y principalmente de la filosofía aristotélica. Veamos, respecto al punto número 1, el concepto de la filosofía. Vamos a ver qué es lo que nos dice Fingerman sobre lo que es la filosofía. Y ya esto viene por lo regular en muchas de las introducciones a la lógica y a la filosofía de muchos libros de textos en Europa y en América. 1. Concepto de la filosofía. De acuerdo con la etimología de la palabra, filosofía significa amor a la ciencia, amor al saber. Se refiere a la tradición que Pitágoras, interrogado por el tirano Leonte acerca de su profesión, le respondió que era filósofo, es decir, amante del saber, y no un sabio, sofos. Si es cierta esta anécdota, Pitágoras quería significar con esto que no poseía la verdad hecha, sino que su amor a ella le llevaba a consagrar la vida a su búsqueda. Pero considerar la filosofía como un simple amor a la ciencia, de acuerdo con la etimología del vocablo, es darle un significado muy vago, porque sería filósofo el cultor de cualquier ciencia particular o de un grupo grande o pequeño de disciplinas especiales. Sin embargo, hoy día no es este el sentido de los términos filósofo y filosofía. La filosofía en sus albores indudablemente que abarcaba todas las ciencias, pero muchas paulatinamente se fueron desprendiendo de su seno hasta convertirse en disciplinas científicas independientes. Estamos hablando pues de la física, la química, la matemática en el sentido antiguo. Continuando, es preciso saber pues qué ha quedado como residuo de aquel gradual desprendimiento, residuo que pueda considerarse como típicamente filosófico, y saber también cuáles son los caracteres que distinguen ahora la filosofía de las ciencias particulares. Ante todo debemos decir que la filosofía es una ciencia, cosa que concuerda asimismo con la etimología. Falta saber ahora qué clase de ciencia es
¿Y cuál es su objeto? Objeto formal, puesto que las ciencias se distinguen por sus objetos, ya lo decíamos hace rato. A este concepto debemos declarar que es muy difícil determinar el objeto de la filosofía, porque cualquier objeto puede servir para la reflexión filosófica. Así, al lado de la historia como a las ciencias particulares, tenemos filosofía de la historia. El lado de las ciencias naturales al lado de las ciencias naturales está la filosofía de la naturaleza. Al lado de las matemáticas tenemos la filosofía de la matemática, etc. Pero encontrar las señales características, las señales esenciales que distinguen la filosofía de cualquier ciencia particular, debemos buscar lo que hay en común en todas las definiciones que se dieron de la filosofía, los puntos de contacto en los distintos sistemas que se elaboraron en el curso de la historia. Pues bien, en todos los sistemas propuestos por los filósofos, el rasgo sobresaliente y común es la tendencia a abarcar la totalidad de los objetos. El conocimiento filosófico tiende a la universalidad, mientras que las ciencias particulares solo se ocupan de un sector limitado de los objetos, puesto que estudian solo una parte de ellos. De acuerdo con este rasgo, podemos decir que la filosofía tiende a llegar, tras de la pluralidad y diversidad de los fenómenos, a darnos una concepción unitaria del mundo, de la vida y del espíritu. La filosofía aspira a llegar a una última unidad, a una esencia, a algo irreductible, a lo que es en sí, es decir, al ser. Bueno, aquí nos salen al paso inmediatamente el concepto de la distinción entre las ciencias particulares y la filosofía. El objeto formal de la filosofía, pues creemos que es el ser como tal, mientras que el objeto de las ciencias particulares, la medicina, la física, la química, la astronomía, tiene cada una de ellas su objeto particular. Y pues la filosofía abarca todas las ciencias particulares, pero las ciencias particulares no de ipso facto llegan a la filosofía. Entonces hay una clara distinción por el objeto formal de las ciencias y de la filosofía, que la filosofía trata de la universalidad de los problemas y las ciencias particulares tratan de la particularidad del ser en un determinado objeto formal, el ser matemático, el ser físico, el ser psicológico. Son objetos formales muy particulares y completamente opuestos al concepto formal de la filosofía, que es la universalidad. La universalidad que en última instancia cae sobre el ser, y que luego Aristóteles y Santo Tomás llegarán a la conclusión del ser mismo como entidad fundante del ser. El ser mismo es lo que funda sobre todo a la filosofía como una metafísica, como una ontología. Vamos a seguir leyendo al autor para que se nos aclare un poco más lo que es el objeto formal y una de las principales características de la filosofía. Punto número 2. Problemas de la filosofía. Cualquier persona, por menos cultura filosófica que posea, alguna vez se habrá preguntado acerca de la finalidad de la vida. En efecto, uno de los interrogantes que más espontáneamente surge en el espíritu se refiere al fin y al valor que pueden tener la humanidad y el universo. Veamos
que el hombre trabaja, se afana, sufre. No es difícil entender que nos preguntamos si la vida vale la pena ser vivida, si tiene algún sentido y para qué toda nuestra existencia. Esto es lo que se denomina el problema teleológico. Teleológico, que en griego telos significa fin, la finalidad de la vida. Pues hay que entender la teleología como un desideratum a realizar, o que la naturaleza misma tiene un fin en la vida, que muchos, para ser más concretos, muchos lo asocian con el concepto de felicidad, muchos la asociarán a otros conceptos que no son propiamente la felicidad, sino el sinsentido, la existencia, ideas pues que difieren mucho del concepto de felicidad. Pero ¿para qué la filosofía como una teleología es? Aquí la plantean como una teleología de la finalidad que tiene cada uno de los seres en su razón de ser. ¿Para qué trabaja y por qué trabaja? Y si tiene sentido trabajar, y si no tiene sentido trabajar, ¿para qué se esfuerza? Son problemas de problematicidad que se viene concomitante con lo que es la esencia de la filosofía. Pero digamos, en un primer esbozo, en una primera luz, nos dicen que la filosofía tiene un sentido teleológico, o sea, explica cuál es el fin de la vida. Vamos a ver más adelante. Esto es lo que se denomina el problema teleológico, de telos, fin en griego, es decir, el problema de los fines. Queremos saber nuestro destino, cuál es la finalidad del mundo y de nuestra existencia y qué debemos hacer. Este problema presupone una realidad ya formada, una realidad que ha tenido su comienzo, pero en la que es menester descubrir el fin hacia el cual se encamina esta realidad en su constante transformación. El problema teleológico implica, por lo tanto, otro problema, la cuestión práctica de la acción. Se trata de averiguar las normas a las cuales hemos de ajustar nuestra conducta, para lo cual es preciso saber distinguir previamente lo bueno de lo malo, lo bello de lo feo, lo justo de lo injusto, lo verdadero de lo falso. Pero distinguir lo bueno de lo malo como lo bello de lo feo no es otra cosa que formular apreciaciones acerca de los objetos expresados en juicios de valor. Así se establecen jerarquías entre los distintos valores, ya sean éticos, estéticos, nociológicos, etc., porque el hombre trata de realizar aquello que estima más valioso. Con eso se crea una verdadera doctrina de la teoría de los valores. Y generalmente asociamos nosotros la teoría de los valores como aspectos éticos, aspectos estéticos, pero también tiene una connotación moral muy importante que posiblemente veamos más adelante. Con esto se crea una verdadera doctrina o teoría de los valores, la teoría de los valores, a las cuales se reduce en último término el problema teleológico. Constituye la axiología. Axiología viene de valor. Axios es digno, valioso, valor. En griego, axiología. El término axiología corresponde en griego a la noción de valor, de algo que es virtuoso, que algo que amerita ser tomado en cuenta porque representa algo, pues digamos, positivo, aunque hay valores negativos como el deseo de morir, como el deseo de ser pobre, como el deseo de valores negativos. Incluso
los grandes psicólogos catalogan los valores pues en instintos de vida que tiene el ser humano. Y el psicólogo austriaco empieza por una definición así: instintos de vida como valor positivo e instintos de muerte. Eros et Thanatos. Incluso escribe un libro que se llama así, Eros et Thanatos. Es un psicólogo austriaco muy, muy conocido. Bueno, la teoría de los valores, a la cual se reduce en último término el problema teleológico, constituye la axiología de axios digno, valioso. Ella es considerada por algunos filósofos como una legítima ciencia, la ciencia de la estimativa, que se ocupa de todo aquello que es digno de ser preferido. Bueno, este concepto de ciencia de la estimativa, pues, es un término poco usado dentro del lenguaje español, pero sí se refiere a la teoría de que las cosas tienen un valor en sí mismas desiderable o rechazable. Pero pues vamos a ver más adelante. El segundo problema filosófico se refiere a la actividad de nuestros sentidos. Casi todos nuestros datos acerca del mundo los obtenemos mediante la percepción. Ahora bien, como hemos observado que con frecuencia nuestros sentidos nos engañan, surge la pregunta acerca del valor del testimonio de nuestros sentidos, puesto que bien pudiera ocurrir que estos nos engañasen siempre. Este es el problema del conocimiento o problema nociológico, que determina la posibilidad, el límite y el valor de nuestros conocimientos, ya sean aquellos que derivan de nuestros sentidos, conocimientos sensibles, o bien aquellos que parecen trascender los límites fijados por los sentidos, que es un conocimiento inteligible o racional. Pero pues hay que entender que pues esto no quiere decir que los sentidos no generen, o que los conocimientos inteligibles y racionales no estén basados en la realidad sensible. Lo que importa es que todos los datos percibidos soporten el principio de no contradicción, que una cosa no contradice otra. El tercer problema es el problema del ser. Se refiere a su naturaleza y su origen, y se pregunta qué es lo que es y de dónde proviene el ser. El problema tiene su fuente en nuestra propia existencia. Sabemos que existimos, tenemos conciencia de que vivimos. Nuestra vivencia nos da un conocimiento inmediato de nuestra existencia, de la existencia de un yo opuesto a un no yo, del cual tenemos un conocimiento inmediato. Pero si bien tenemos la noción de nuestra existencia por medio de nuestras vivencias, no sabemos cuál es nuestra esencia. En efecto, ¿qué somos nosotros? ¿Qué es el mundo? ¿Somos materia? ¿Somos espíritu? ¿O somos ambos a la vez? Y después, ¿qué es materia y qué es espíritu en su esencia? Este último problema, el que trata de las esencias, es el problema del ser. El problema ontológico, ontos, ser, o sea, la metafísica, porque se ocupa de asuntos que sobrepasan los límites de nuestros conocimientos. Problemas metafísicos, suponemos. Estos tres problemas, que son los fundamentos de la filosofía, aparecen aquí en el orden psicológico, es decir, en el orden natural en que se presentan a la mente humana. En efecto, el problema de los fines es el primero que nos planteamos, porque en la vida, cuando chocamos con el dolor, que es lo más frecuente, nos preguntamos para qué servirá todo esto y si vale la pena de vivir. Más complejo es el segundo problema, requiere reflexión y análisis que solo son posibles cuando hay madurez de espíritu. Si ni el niño ni el hombre común dudan de los datos de sus sentidos, pero es el último problema.
el del ser, el más difícil de todos y necesita una meditación mucho más profunda. Sin embargo, desde el punto de vista lógico, esos tres problemas deberían invertir su orden. Primero, el problema ontológico del ser. Segundo, el problema del conocer. Y el tercero, el de los fines o de los valores. Entonces, el ser, el conocer, que no lo pone como valor. Y el tercero, el de los fines o de los valores. Repetimos, sin embargo, desde el punto de vista lógico, esos tres valores deberían invertir su orden. Primero, el problema ontológico del ser. Segundo, el problema del conocer. Y tercero, el de los fines o de los valores. Ontología, epistemología y estética o ética. Porque la estética pues ve los valores de bellum est illud quod visu placet. Lo bello es aquel que place a los sentidos. Bellum est illud quod visum placet, que es el problema estético. Y el problema de los valores morales es el que ve a la recta razón, en el ser, en el conocimiento, en la ética. El filósofo busca constantemente verdades nuevas, corrigiendo las que se creían verdades. Los problemas filosóficos son en realidad siempre los mismos y solo varía el modo de plantearlos según las épocas. No es verdadero filósofo el pensador que cree haber encontrado la solución de estos problemas eternos. Esos tres problemas, cuando se refiere específicamente al hombre, dan nacimiento a otras disciplinas. El problema ontológico, cuando trata de la naturaleza íntima del hombre, de su ser específico, da origen a la psicología, que es la ciencia que investiga los fenómenos psíquicos y anímicos, sus caracteres, propiedades y leyes. El problema nociológico da origen a la lógica, que trata del pensamiento humano, y el problema teleológico da origen a la ética, que busca la finalidad de nuestra vida humana y estudia las normas a que debemos ajustar nuestra conducta para lograr esos fines. Pues aquí el autor ya va deduciendo algunas disciplinas que son derivadas así a bote pronto de la noción de filosofía. Si trata el ser, pues se tendrá la ontología. Si trata de la lógica, pues se tendrá la nociología. Y si trata de la estética, pues se referirá a la belleza del ser. Y si es illud quod visum placet, la estética, y si ve la cuestión de los valores, es valores estéticos y valores morales. Habría que hacer alguna distinción ahí, porque parece que los ámbitos se complementan, no se excluyen. Disciplinas filosóficas, punto número 3. De los tres problemas fundamentales de la filosofía que acabamos de mencionar, derivan además otros problemas, algunos de los cuales tienen más contacto con la vida práctica del hombre y que no pueden ser resueltos sin haber sido estudiados previamente aquellos. Así, por ejemplo, los conceptos de bien y del mal, de lo bello y de lo feo, surgen desde el comienzo de la vida individual y colectiva, porque ya tempranamente el espíritu humano se pregunta qué es lo bueno y qué es lo malo, porque tiene que decidir su acción. Desde temprano comienza a valorar, es decir, a estimar y apreciar ciertas cosas y ciertos actos más que otros. A veces en esta estimación confunde lo bueno y lo malo con lo bello y lo feo, identificando valores de distinto orden.
Punto número 4. El problema ético. Se comprende que no es posible juzgar acerca del bien y del mal sin antes saber cuáles son los fines que persigue la humanidad y el universo entero en su constante devenir. Del problema teleológico, es decir, de los fines, o del axiológico, o sean los valores, se desprenden dos disciplinas principales, la ética y la estética. La ética o moral trata de dar normas para regir nuestra conducta, distinguiendo el bien del mal, llamándose también por esto filosofía práctica. Pero la ética no solo nos fija en normas y señala fines para nuestra conducta, sino que también investiga los valores éticos, aspirando a darnos una teoría de ellos, estableciendo su orden jerárquico en una tabla de valores que tengan una validez universal. La ética es, así, una ciencia teórica y práctica a la vez, puesto que por una parte investiga los fines, los valores y los bienes, y por otra parte prescribe normas de conducta de lo que se debe hacer. Ese es el aspecto práctico de la ética según Gregorio Fingerman. Punto número 5. La ética material de los valores y la ética formal. La esencia de la ética consiste, pues, en la investigación de la naturaleza de lo moralmente bueno y de lo moralmente malo, y en la determinación de los principios y leyes a que debemos ajustar nuestra conducta para que sea universalmente válida, es decir, para todo el género humano. En una palabra, investiga los bienes y valores éticos a que debemos tender y realizar. Aquí se presentan dos conceptos opuestos, la ética formal y la ética material de los valores. Para la ética formal o formalismo ético, cuyo fundador es Kant, una acción es moral cuando, haciendo abstracción de todo contenido concreto, uno obra siempre de igual manera en una situación idéntica, de acuerdo con la ley moral que él llama imperativo categórico, porque no está sujeta a ninguna condición. El imperativo categórico es absoluto y de validez universal. Frente a esta concepción formalista se encuentra la ética material de los valores, que ve la esencia de la moral en los bienes que consideramos como fines ideales que perseguimos, o como valores, objeto de estimación o aspiración. Representantes de esta concepción son los filósofos Max Scheler y Nikolai Hartmann. Para Scheler, la ética se sustenta en la filosofía de los valores de base emocional, siendo el sentimiento el órgano mediante el cual intuimos los valores. Estos valores, ordenados por él jerárquicamente en forma progresiva, son de 4 especies. Primero, valores de lo agradable y de lo útil. Segundo, los valores vitales, el bienestar, la salud. Tercero, los valores espirituales, estéticos, de lo justo, de lo injusto. Y cuarto, los valores de lo santo y de lo profano. Pues aquí el autor se empieza a meter con Manuel Kant, y pues hay que tener que él, en su crítica de la razón práctica, o en una de sus obras, porque escribió muchísimo, fue muy exitoso dentro de la literatura filosófica, toda su filosofía moral la centra en el imperativo categórico, que no es otra cosa más que la obligación moral que siente la conciencia de hacer un acto y dejar de hacer el contrario, de hacer lo bueno y dejar de hacer lo malo. Eso es el imperativo categórico de Manuel Kant. Además que él fue innovador tanto en problemas de nociología, como en problemas de cosmología, como en problemas de física, como en problemas de moral y de filosofía en general. No hay que olvidar que él escribió como su tesis en 1770
una tesis que se llama De Mundi Sensibilis ad Intelligibilis Formet Principios, o sea, la idea y los principios de los mundos sensibles, de los mundos tanto sensible como inteligible. O sea, se va al análisis de la fenomenología y de la y de la y del mundo intelectual, de las ideas, de los esquemas mentales que va elaborando el hombre conforme, en cierta forma, estructuras innatas que ya tiene el intelecto para ordenar todos los datos sensibles. Y pues en ese escrito de 1770 profundiza mucho y hace la clara distinción que se puede llegar al mundo del fenómeno, de lo que nos aparece por los sentidos, pero nunca podremos llegar al mundo del noumenon, lo que es la estructura de ideas que puede lograr el razonamiento humano, eh, sin olvidar otros conceptos muy importantes, eh, pues el imperativo categórico que dentro de la filosofía tradicional trata de la ética aristotélica, que es lo que nosotros conocemos. Por eso cuando apareció el fenómeno de Manuel Kant en Prusia, en Königsberg, pues lo veían como un hombre que emanaba nuevos conceptos filosóficos y que incluso tuvo problemas con las autoridades porque lo censuraban seguramente de que enseñara como Copérnico cuestiones opuestas al concepto tradicional, que decían que la Tierra era plana o que la Tierra giraba alrededor del Sol, o que la Tierra no giraba alrededor del Sol, sino que era el Sol el que giraba alrededor de la Tierra. Puros errores astronómicos y cosmológicos. Pero pues Manuel Kant innovó todos esos terrenos y dio una nueva luz en todas las ciencias, excepto para una ciencia no la modificó. Dijo, la ciencia de la lógica no tiene nada que agregarse a la ciencia que ya elaboró Aristóteles. Todo lo que dijo Aristóteles estaba cumplido perfectamente y no necesita ninguna aclaración, ninguna modificación, ni nada de eso, de nada de innovación. Cuando nació la lógica, nació ya perfecta. Y a pesar de que ya en tiempos contemporáneos, Bertrand Russell, Louis Wittgenstein, los analistas lógicos, empezaron a meter ahí cuestiones lógicas, de lógica matemática, pues que confundieron la cuestión. Y la lógica tradicional se explica como una ciencia retórica, como una ciencia de los conceptos de la comunicación. Y lo que profundizó de lógica Bertrand Russell y Louis Wittgenstein, los analistas lógicos, tratan de, con el mundo matemático que ellos tenían muy recorrido, pues dijeron, ¿para qué nos metemos en otras broncas? Vamos a seguirle por decir lo que bajo nuestro punto de vista es la lógica, bajo el punto de vista de los números y de los axiomas y una serie de cosas. Tiene fundamento, un razonamiento que para nosotros es válido, a pesar de que Manuel Kant haya dicho que la ciencia de la lógica, desde que salió de los escritos de Aristóteles, nació perfecta y ya no hay nada que la perfeccione más, porque es una lógica formal seguida desde el planteamiento formal que tuvo Platón. El pensamiento formal de Platón, desde Platón y Aristóteles, es que la lógica tiene tres
entes formales, la idea, el juicio y el razonamiento, y esos idea, juicio y razonamiento son las nociones básicas de la filosofía tradicional, porque la lógica era pues el análisis de las ideas, el análisis de, la, de los juicios y el análisis de los razonamientos, porque era una lógica eh, que veía el aspecto eh, retórico, porque la lógica en la antigüedad tenía un sentido puramente retórico. Y a partir de la modernidad, de la ilustración y con el aparecimiento de las ciencias experimentales y el conocimiento de las ciencias de la física, de la astronomía, pues llegaron a elaborar muchas cosas matemáticas y esos autores de la lógica matemática pues no se quisieron adecuar, adecuar a, ni quisieron estudiar a, ni quisieron estudiar a Aristóteles, o sí lo estudiaron, pero pues como no lo entendían, pues eh, de cualquier forma Manuel Kant y su imperativo categórico y luego sus seguidores, los fenomenologistas, psicologistas, se aportaron mucho porque toda la modernidad aportó mucho para cambiar el concepto de que había un Dios externo, pero que llegaba el momento que tal vez sus representantes aquí en la tierra, en vez de favorecer el concepto de un Dios, lo disminuían con sus conductas morales nada edificables. Y dijeron, pues ese Dios externo pues está en duda, necesitamos buscar un criterio de verdad en el cual no podamos dudar de su existencia. Y apareció la figura de Renato Descartes y de Spinoza que, que hicieron muy racional el conocimiento de los seres metafísicos y de los seres físicos. Pero bueno, vamos a seguir nosotros con lo que veamos aquí. Dice, aquí se presentan dos concepciones opuestas, la ética formal y la ética material de los valores. Para la ética formal o formalismo ético, cuyo fundador es Kant, una acción es moral cuando, haciendo abstracción de todo contenido concreto, uno obra siempre de igual manera en una situación idéntica de acuerdo con la ley moral, que él llama imperativo categórica. Pues es el imperativo categórico. Lo más claro ejemplo está en los 10 mandamientos judeocristianos. Es un imperativo categórico de reconocer un Dios, de darle respeto a los padres, de no matar, de no robar, de no mentir. Son imperativos categóricos por los cuales el hombre fácilmente decide por lo que debe hacer y lo que no quiere hacer. Al menos que quiera uno llevar en su conciencia el remordimiento de haber hecho algo malo pensando que era bueno, como, como actuar en contra de sus padres o estar en contra de su prójimo quitándole la vida o mintiéndole a una comunidad que los servidores públicos no tienen derecho a mentirle a una comunidad, aun cuando de esa mentira depende el bienestar de la misma comunidad. Toda mentira es perjudicial tanto para el político como para el hombre de la calle. Entonces, dice, frente a esta concepción formalista se encuentra la ética material de los valores, que ve la esencia de la moral en los bienes que consideramos como fines ideales que perseguimos o como valores objeto de estimación o aspiración. Representantes de estas concepciones son los filósofos Max Scheler y Nikolai Hartmann. Para Scheler, la ética se sustenta en la filosofía de los valores
de base emocional, siendo el sentimiento el órgano mediante el cual intuimos los valores. Estos valores, ordenados por él jerárquicamente en forma progresiva, son de 4 especies. Primero, los valores de lo agradable y lo útil. Segundo, los valores vitales, el bienestar, la salud. Tercero, los valores espirituales, estéticos, de lo justo, de lo injusto. 3 tipos de valores espirituales. Y cuarto, los valores de lo santo y de lo profano. Y pasando al número 6 prontito, para que no se haga muy largo. La ley moral y la conducta humana. La ley moral y la conducta humana. Es un tema muy relevante en filosofía porque incluso hay dentro de las diversas ciencias que aparecen a partir de la filosofía como fundamento, pues está el problema de la moral. La moral que tiene, según la moral, tiene diversos propósitos, y el ideal de la moral en Aristóteles es la búsqueda de la felicidad, pero para otros es el placer, el hedonismo, y para otros es cantidad de valores que ciertas comunidades, hasta el vino lo llegan a poner como el sexo. Si tenían razón o no tenían, pues es otro problema. Vamos a ver. En resumen, la ética trata de formular juicios acerca del comportamiento de la persona en relación con sus semejantes. Eso es la ética. Juzgamos la conducta humana de acuerdo con nuestra intuición de los valores, o bien de acuerdo con un valor al cual otorgamos el rango máximo en la escala de valores. De esto resulta que consideramos moral aquel acto por el cual se realiza el cumplimiento de los valores. Esta afirmación tiene validez tanto para el individuo como para la colectividad, porque tanto la persona aislada como un grupo social tratan de ajustar su conducta a la realización de algún valor. Es evidente, sin embargo, que ni el individuo ni una colectividad tienen una intención clara de todas las esferas de valores. Solo perciben algunos de dichos valores, de donde resulta una diversidad de ideales morales según la época, según los pueblos y según la clase social. En la edad, abriendo un paréntesis, por ejemplo, en la Edad Media se tenía como valor el valor de la santidad, y eso era muy respetado. En este hecho es posible que no se encuentren la raíz y el fundamento del origen de los sistemas morales. Ya decíamos pues que hay sistemas que buscan la felicidad, algunos en el hedonismo y así. Así se han distinguido sistemas autoritarios y sistemas autónomos de moralidad. Pues aquí dice, de acuerdo con la concepción autoritaria, la obligación moral deriva de las reglas, normas y prescripciones impuestas por una sociedad exterior. Esta autoridad puede ser Dios, la Iglesia o el Estado, considerados como valores máximos a los cuales ha de ajustarse la conducta. Según esta concepción, algo no es bueno cuando lo exige Dios, la Iglesia o el Estado. Pues eso va contra todo lo que el modernismo pregona. El modernismo pregona que no hay que dejarle la obligación que rige al mundo moralmente a Dios, sino que cada hombre debe de esforzarse con lo mejor que tiene y hasta con lo que sobrepase sus fuerzas como un desideratum, como una obligación moral, como un imperativo categórico para realizar lo que antes se le dejaba a Dios, ahora lo tiene que realizar el hombre. Tradicionalmente se decía que no hay que dejarle la carga a Dios, sino que tenemos que asumir nuestra responsabilidad y
y actuar de acuerdo a lo que nosotros estamos obligados y no Dios en la vida. Porque pues si se cree en Dios, si se cree teólogo, creyente en un Dios, y le deja todo a Dios, pues se pierden muchas nociones como es la superación personal, se crean sistemas religiosos en los que se creía, como en Lutero, o en San Agustín inclusive, que decía: ama ad factuet vis, ama y haz lo que quieras. Haz lo que quieras es un término muy comprometente. El amor lo justifica todo, a eso se reduce. La concepción autónoma estipula que la moral debe ser independiente y darse a sí misma sus leyes. Una acción volitiva solo es moral cuando emana de una libertad interior y no está determinada por las influencias exteriores ajenas a ella. Solo existe una obligación moral cuando comprendemos y reconocemos por nosotros mismos los valores y normas ideales y resolvemos ordenar la vida de acuerdo con ellos. En el problema moral han surgido también otras cuestiones relativas a su origen. A este respecto hay asimismo dos tendencias opuestas: el apriorismo y el empirismo. El apriorismo pues son ideas que con anterioridad ya estaban en nuestra mente, y el empirismo quiere decir que son ideas que se forman a partir de la experiencia sensible del hombre. Vamos a ver cómo lo trata Fingerman. El apriorismo, llamado también nativismo, que viene desde el nacimiento supongo, considera que la conciencia moral es una actividad innata, es decir, nace con ella el hombre y originaria en el hombre. La tendencia a priorística cree poder fundamentar la fuerza obligatoria de las normas éticas y la validez moral de los juicios morales, reduciéndolos a un conocimiento a priorístico de los valores. Kant es el representante típico de esta tendencia. La ley moral es, según él, por su exigencia absoluta, un hecho de la razón pura. Seguramente lo expresa en la Crítica de Rainer Vernunft, que es una de las obras que se traduce por Crítica de la razón pura. Es una de sus obras más importantes de Kant. La ley moral es, según él, por su exigencia absoluta, un hecho de la razón pura, y de ella tenemos conciencia a priori, es decir, independientemente de la experiencia. Aunque no hayamos experimentado cosas de jerarquización de valores, traemos innata ya una escala de valores al que estamos obligados por una exigencia práctica y un imperativo categórico que debemos realizar eso en vez de hacer lo contrario. La ley moral es, según Kant, por su exigencia absoluta, un hecho de la razón pura, y de ella tenemos conciencia a priori, es decir, independientemente de la experiencia. Tenemos una validez general y no necesita ninguna comprobación de la experiencia. Para Kant, el valor máximo es el deber, y debemos regular nuestros actos de acuerdo con el deber. Un acto es moral cuando su máxima, es decir, cuando su fórmula puede convertirse en ley universal válida para todos los seres racionales en cualquier circunstancia del tiempo y del espacio y del lugar. En cada caso particular, antes de obrar, el hombre debe preguntarse qué sería de la humanidad si todos los hombres obrasen como quiero obrar yo en este momento. Yo no debo robar, yo no debo matar y yo no debo mentir, porque se conmovería el orden de la sociedad si todos obrasen de este modo. Por otra parte, el empirismo, por el contrario, sostiene que las normas morales han surgido por la experiencia a la raíz de la convivencia social. Se funda en el estudio comparativo de las costumbres de los distintos pueblos,
Representantes de esta tendencia en el siglo pasado fueron los filósofos ingleses Stuart Mill, Herbert Spencer. Según esta tendencia, toda la conducta humana está adaptada a ciertos fines. Estos fines naturales son la conservación de la especie y la del individuo. De consiguiente, la formación de un estado dentro de una sociedad permite a los individuos vivir y obrar en un acuerdo de propósitos. Es su finalidad ulterior. Por esto el criterio de lo bueno resulta ser un criterio social. Es bueno todo aquello que sirve para lograr un fin de utilidad general. Utilitarismo. Bueno, aquí dejamos la lectura y continuaremos con el mismo tema general, pero como una segunda parte.